hacía referencias precisamente al tema de que cuando tengamos los conceptos que conllevan a la manipulación de ello, tanto a la parte de la mano de obra, ¿ya? Efectuada por el tipo de material, cartón, vidrio, cajas, flejes, ¿no? Etcétera. Ahora en el documento que tienes, ya terminé el punto A y voy a pasar al punto B. El valor repartido de los siguientes, vamos a pasar al punto de los bienes y servicios. Ahí es donde me quedé la siguiente sesión de clase. Me quedé en los bienes y servicios. Entonces vamos a hacer esta parte de bienes y servicios. Y me avisas, por favor, si ya tienes ya descargado el documento del formato B de la declaración, ya que ya está en el sistema, lo acabo de comprobar y ya está ahí en el sistema. Me dicen, por favor, Mabel, Jeremy, Jordi, Kiara, Romina, si ya tienen el formato de declaración, ustedes a la mano, ¿ya? Ya lo he visto en el sistema, ya está cargado y necesito, si ya lo tienes Jordi, perfecto, ya. Muy bien, Mabel. Entonces, ya que usted lo tiene, vamos a apreciar, vamos al vamos a la casilla octava, ¿sí? Muy bien, Kiara, gracias. Vamos a la casilla octava. Yo también te voy a seguir desde mi otra máquina para que entonces empezamos a compararlo, ¿sí? En la declaración que han descargado, busquen la casilla octava que dice, está al final del documento, dice determinación del valor. Me dicen si pueden visualizarlo, ¿ya? Determinación del valor. Casilla octava, determinación del valor. Hay 8 casillas, ¿ya? En el formato B hay 8 casillas. Casilla 1, identificación. Casilla 2, casilla 3, proveedor. Casilla 4, transacción. Casilla 5, descripción. Y finalmente en la parte final de este PDF o formato Word, como lo han enviado, está la casilla 6, la casilla 7 y la casilla octava. Vayan al final. La casilla octava dice determinación del valor. ¿Sí? Me dicen si lo tienen a la mano, si lo pueden visualizar ya. Determinación del valor. Hablo, Romina, del formato B. Del formato B. El formato B que está en el site de esta sesión que se llama valoración, Romina. El formato DUA B, dice. Formato B de declaración. Ese tiene que descargarlo. Es el único formato DUA que está en el sistema de valoración. ¿Ya? Ese quiero que lo descarguen. Bien, me dicen por favor si ya están en la parte Kiara, Mabel, Jordi, Jeremy, en la casilla octava, ¿ya? En la casilla octava del formato B. Me dicen si lo tienen, por favor, para indicarle el número dentro de la casilla octava del formato B, donde vamos a empezar a explicar, ¿sí? Casilla octava. Y en la parte final de este PDF, sí, muy bien, vayan al punto número 8.2, dice adiciones. ¿Sí, Kiara? Muy bien, Jordi. Adiciones. 8.2. Lleva por título superior, total, base de cálculo, y debajo dice adiciones 8.2. Luego dice, bueno, vamos a quedar en la 8.2.3. Ahí vamos a empezar a explicar los bienes y servicios. En el formato dice 8.2.3 y dice bienes y servicios suministrados por el importador gratuitamente o a un precio reducido y utilizados en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas. ¿Ya? Ahí estamos en ese punto para explicarlo.
Bien, ustedes pueden ver que vamos a analizar la casilla 8231, 8232, 8233 y 8234, ¿de acuerdo? Estamos en esas casillas. Y la primera casilla dice materiales, componentes, piezas, partes y elementos y artículos análogos, ¿ya? Y la palabra vector que vamos a utilizar para esto, de esta parte principalmente, dice incorporado, ¿ya? Vamos a poner los ejemplos en pantalla de la palabra incorporado, ya. Ahí está en pantalla, díganme si están ahí. Está puesto en pantalla. Romina, este es el documento del formato B y en esta parte deben estar situados, en la 8.2.3. Me dicen Jeremy, Jordi, si pueden visualizar en pantalla, Mabel, Kiara, la PDF. Ya, en ese punto deben estar en el formato que ustedes han descargado. Ahí deben estar, en esa parte. Ya, voy a explicar entonces poniendo parte pedagógica para que se comprenda cada punto. Bien, vamos a explicar el punto 8231. ¿Cómo entender que se va a dar esto cuando tú hagas una importación? De la manera más simple, ¿ya? Vamos a decirlo. Supongamos que Jordi compra en China, a ver, relojes, ya, relojes ya, para vender acá en el país, ya, compra relojes, ya. Jordi trae relojes, ya. Pero Mabel no trae relojes. Mabel lo que va a traer, por ejemplo, sería, por ejemplo, puede traer telas, puede traer piezas, partes. Entonces, la diferencia es que cuando se activa esta casilla, la misma casilla te lo está indicando. Voy a hacer un zoom porque tú también lo tienes el documento. Dice, cuando traes materiales, componentes, piezas, partes y elementos y artículos para incorporar, entonces se entiende. Pero ¿quiénes traen esto? Traen las empresas, traen las industrias, traen incluso pequeños, digámoslo así, importadores bajo la actividad de comercio de realizar como la bisutería. Traen piezas, partes, ¿no? Entonces, estos elementos son manufacturas que cuando se juntan unas con otras conformarán la existencia o el nacimiento de un producto que se ha creado. Por eso que cuando se activan las casillas como este tipo, generalmente se basa en que están dedicados a producir, elaborar o transformar, ¿de acuerdo? Ese es el elemento principal. A ver, vamos a pasar la diapositiva a ver si tengo el ejemplo claro para que lo puedas comprender. Ya, primera parte se incorpora piezas, materiales, elementos, componentes, artículos análogos, etcétera. El elemento vector para comprender esta parte sería incorporado. Miren ahí el ejemplo. Me dicen si lo pueden visualizar esta PPT. En pantalla, ¿qué producto estamos viendo, por favor? En pantalla, ¿qué producto estamos viendo? Muy bien. Y al costado, porque hay dos productos que muestro en imágenes, son dos. Muy bien, Jordi. Muy bien, Jeremy. ¿Qué más? Y al costado, ¿qué estoy mostrando?
Estoy mostrando un producto terminado, pero estoy mostrando una parte o pieza o elemento. Sí, ¿qué tipo de pieza es? ¿Cómo le llamarías tú? Las aspas o hélices, correcto, Jordi. Bien. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, si les gusta caminar por todas partes antes de comprar, buscar para poder pagar, que los ventiladores tienen diferentes precios, ¿no? La marca Imaco o Nex, ¿no? Son elementos que tienen un valor, pero cuando te vas a los denominados galerías o mercados, también hay personas que venden esto y varían sus precios. Sin embargo, cuando uno mira, en algunos casos, los elementos no llevan ni siquiera un nombre comercial, o sea, no lo llevan. ¿Qué está sucediendo? Que el elemento, producto que están viendo, puede costar de repente menos que el que vende el supermercado. El supermercado puede estar 100 soles, es más chiquito, apenas tiene 2 velocidades, y te vas a un mercado modelo, una galería, y un señor te dice que al mismo precio tiene 5 velocidades, es más grande, tiene parante, se puede colgar a la pared, y entonces tiene más funciones. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que, por ejemplo, me ha tocado casos en que las personas pueden tenerlo todo, aquí, todo, pero sucede que el motor y las hélices no lo tienen. Entonces, ¿qué hacen? Generan la importación del elemento, pieza, material, para incorporarlo. Y es por eso que se identifican porque la actividad económica que realizan estas personas o empresas es la de fabricar, ¿de acuerdo? Elaborar o transformar. Y este elemento se incorpora. Por eso en esta casilla solo se determina el valor del hélice, porque conforma que los elementos aquí ya están todos y lo que hace es adicionarlo, mejor dicho, incorporarlo. ¿Y cómo entendemos esto? Porque en la casilla 823 del formato DAN que tiene, dice, bienes y servicios suministrados por el importador, ya sea gratuitamente o a un precio reducido, y utilizados en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas. Algunas empresas que han tocado locales de acá de negocio y emprendimiento, lo que hacen es tener todo listo y envían sus elementos incompletos para completarlo con este elemento que tienen en otro país a precio reducido y es incorporado. Cuando ingresa el elemento, solamente se declara el valor de lo adicionado o incorporado, no el elemento terminado, ¿ya? Esa sería una de las formas para identificar el proceso. ¿Alguna pregunta, por favor, me dicen si han entendido esta parte de la explicación? Estoy en la explicación de la casilla 8231 del formato B. Me dicen si han entendido esta parte de la explicación. Jordi, Jeremy, Mabel, Romina, Kiara. ¿Se ha entendido esta parte de la explicación? Muy bien, Kiara. Romina, Mabel, Jordi, Jeremy. ¿Han entendido la explicación? Ya, muy bien, Mabel. Voy a leer tu apreciación, Jordi. A ver, a ver. Ya. Correcto, Jordi. Sí, correcto. Solo las aspas son las que podrían, son las que son valoradas. Bien, bien, Yanira. Vuelvo a explicar. Yanira, ¿no? O Yanira, creo que no te había puesto en la... Mira, vamos a ver. Asistencia. Pues mira. Ya, vamos a ponerlo de nuevo el ejemplo, ¿sí? Le decía que en el mercado local, las personas que no conocen el proceso de la importación suelen determinar un juicio muy imparcial
pensando que lo que ofrecen algunos mercados, modelos, unas galerías, ofrecen un producto de baja calidad y piensan que porque cuesta menos es malo. Lo que sucede a continuación es que el producto solamente de ellos ya ha sido elaborado y es enviado a un país para ser ensamblado, o sea, para ser incorporado. Y en este caso, me ha tocado casos donde los productos ya han sido armados aquí en el país. Y entonces, para evitar que la pieza sea mal manipulada, los productos son enviados y en este país solo se incorpora el elemento que le hace falta. En este caso, ya sea el motor o las aspas o hélices, le incorporan. Se hacen las pruebas de calidad de ensayo y entonces se envían. Y lo que estás recibiendo es un ventilador. Listo, Yanira, escribí tu asistencia. Un ventilador. Pero, ¿qué va a pasar? No se valora el ventilador. Lo que se valora es el elemento que se le incorporó, porque el elemento, en general, los demás elementos que tiene ya han sido parte del importador, no le pertenecen al proveedor. Solamente el proveedor lo que hace es suministrarle a su producto del importador el elemento que necesitaba incorporar, nada más. Eso sería. ¿Y qué se valora? Como bien lo entiende Jordi, se valora el valor de las aspas, nada más, ¿ya? Claro, el flete y el seguro, pero el valor es del aspa, no el ventilador en sí, porque él no ha comprado un ventilador. Él lo que ha adicionado, incorporado a su ventilador son las aspas que lo tiene a precio reducido y estas han sido incorporados en su producto y estas han sido importadas aquí al país. ¿Se comprendió? ¿Comprendiste, Yanira, Mabel? ¿Se comprendió? Me dicen, por favor, si se ha podido entender la explicación. Sí, muy bien, Yanira. Mabel, ¿lo has comprendido la explicación, por favor? Dime si lo has comprendido, si no, para volver a explicar, ¿ya? Voy a ir avanzando en la medida que todos vamos pudiendo entender la explicación. Claro, por eso que puedes comprender, Mabel, que los productos justamente tienen una reducción de su valor, no debido a que son baratos, sino debido a que en estos productos solamente se le ha incorporado. Claro, lo tiene aquí armado Jordi y lo que necesita es abaratar costos y él sabe que el truco de la valoración es que si todo yo lo tengo aquí, nada me impide exportar porque la exportación no paga tributos, le adiciono un elemento, le incorporo a un precio reducido oferta o de repente un consorcio que tengo con otra empresa, lo incorporan, una vez ensamblado, ya está el producto completo y el producto se importa. Esa es una forma de juego en el negocio, utilizando la valoración aduanera. Sí, lo que vale Mabel justamente, o se declara Mabel, justamente solamente es el elemento o producto incorporado, nada más. ¿Listo? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente elemento. Ya se comprendió este elemento, pasamos al siguiente. Ahora, ¿qué dice lo siguiente? El siguiente elemento que entendemos es que lo que va de la mano es identificar, que dice herramientas, matrices, moldes o elementos análogos. Análogos. Entonces, vamos a ver que la palabra vector que dice es utilizado. Utilizado. Quiere decir que ha permitido crearlo. ¿Ya? ¿Qué ha permitido? Vemos la palabra matriz y vemos la palabra molde. Entonces, en este caso, vamos a poner el ejemplo aquí, ya está. Es lo que pueden ver en pantalla. Observen, por favor. ¿Qué pueden observar? Me dicen qué pueden observar y yo pongo otro ejemplo que he tenido. ¿Qué es lo que podemos observar?
que estamos observando una matriz o un molde que ha permitido crear esa botella para el elemento que se incorpora, que es la gaseosa. Y es por eso que acá decimos que ese elemento es primigenio con el producto y el molde. ¿No se han dado cuenta que, por ejemplo, las botellas plásticas, la botella de vidrio, tienen una determinada presentación o forma y que en un tiempo determinado estas desaparecen y cambian su presentación? ¿Se han dado cuenta? No sé si usted es adicto a una gaseosa, adicto a una determinada bebida, y el producto cambia. Lo que, por ejemplo, no se han dado cuenta, ha sido, por ejemplo, en el caso de los aceites. Los envases han cambiado, ¿no? Primor Corazón, te cuida, cambió su forma. El Primor era como los demás productos de aceite, rectangular, circular y así nomás. No había adorno. Otro le ponen menos cuerpo, otro le ponen una performance, que quiere decir que puedas cogerlo al producto sin que te caiga, pero adicionan estas cosas. Entonces, cuando uno quiere hacer algo en algún país, te permiten hacerlo, pero debes entender que en el momento lo que están haciendo es crear algo para ellos exclusivo en una determinada serie de productos. Entonces, lo que se considera aquí es el elemento llamado molde o matriz utilizado. Ya sea que este venga para ser crear unos determinados elementos aquí, o sea que este molde haya sido exportado para crear los productos. Por eso que aquí se determina bajo esta situación. Es como lo anterior parecido, solamente que aquí estamos creando, no estamos incorporando, solo estamos permitiendo con este elemento crear otros productos. Me dicen si han comprendido la explicación, si no, para volver a explicarlo, ¿sí? Con otro ejemplo. ¿Todo claro, Jordi? Jeremy, Mabel, Yanira, Kiara. ¿Todo está claro? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Ya, Mabel, muy bien. Ya, Jordi, voy a volver a explicar, Jordi, muy bien. Ya, lo que estamos diciendo acá, Jordi, es que tú quieres crear algo. Por ejemplo, suponte que quieras crear los zapatos cross. No sé si has visto acá los cross. Ya, quieres hacerlo, pero quieres tener un diseño distinto al que comúnmente se vende en los mercados, ¿no? Quieres crear otro diferente. Entonces, se permite entender que para esta línea de producción, tú vas a utilizar un molde, una matriz. Entonces, este elemento molde matriz que se utiliza en la producción, dice la valoración que no puede ser considerado como parte del valor porque es un elemento que ha permitido crear a través de la matriz, molde o elemento análogo la producción porque este elemento cumple el papel de utilización. Ya sea que lo hayamos enviado, ya sea que nos lo hayan construido para hacer los productos, este elemento no se valora, no conforma el valor, solamente lo que se ha creado. Es diferente al anterior. ¿Todo claro, Jordi? Ya, correcto, bien. Ya sea que los suministres en la importación o exportación no se considera, ¿ya? Está depreciado. Bien. Herrera, a ver, tu nombre y apellido completo es el que figura en la presentación que estoy leyendo en este momento. Dímelo si no para regularizar acá todo. Me lo escribes por el chat, por favor, la consulta que me acabas de realizar.
para buscar en mi asistencia, porque solamente en mi valor de asistencia tengo otros nombres que me falta completar nomás en la lista, ¿sí? Un segundo, por favor, una consulta de uno de sus compañeros. Diego, ya, muy bien, Diego, sí, porque figuras acá como Herrera Gutiérrez y no te encontraba. Muy bien, ya. Muy bien, entonces voy a registrar en el sistema. Bien, Diego, ¿has entendido la explicación, por favor, también, para ir mencionándote en las explicaciones, ¿sí? Me dice si has ido comprendiendo la explicación. ¿Sí? Muy bien, Diego. Ya está. Listo, entonces voy a pasar. Bueno, cuando hay alguna duda, por favor, todos los presentes me lo dicen para yo poder explicar y no vayan a quedarse sin poder entender la explicación, ya que es importante. Bien, entonces mientras voy registrando tu asistencia, Diego, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Diego, no sé si has podido descargar el formato B, estamos siguiendo esta explicación con el formato B, ¿ya? Mira, recuerden siempre la palabra que pongo en nígrico y que menciono aquí varias veces. Muy bien, Diego, listo, registrado, Diego, ya está. Ya vamos al siguiente elemento. El siguiente dice consumido. Se refiere a los materiales consumidos en la producción, ¿no? Aquí la parte aduanera se cumple bajo el criterio del documento del cuadro insumo producto. Me refiero a la participación del que lo elabora, que en este caso sería un ingeniero industrial, ¿no? Es como, es como medir que cuando haces, vamos a poner dos ejemplos, ¿ya? Un ejemplo comercial doméstico y un ejemplo industrial. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú compras una olla arrocera que puede freír, dorar, sancochar, prefrito, creo que le llaman aquí en el Perú, una olla que trajo Oster, la marca Osterray, entonces podía hacer varios elementos, podía crear varias cosas, ¿no? En la comida. Entonces, tendríamos que preguntarnos aquí cuánto de molibdeno, cuánto de acero, cuánto de estaño, cuánto de cadmio tenía esa famosa ollita para poder hacer todo lo que hacía. Entonces, aquí ese elemento de la misma manera se cumple. Lo mismo cuando producimos algo para vender, lo mismo, necesitamos entender cuánto ha sido el valor o la cantidad suministrada en el producto creado para poder terminarlo a través de los porcentajes. Esto se asemeja mucho a un régimen aduanero aquí en el Perú que denominan el régimen de la devolución de los derechos arancelarios, ¿no? Que lo que manifiesta es que ha habido un proceso productivo y en él han habido elementos que han sido consumidos y que forman parte del producto. Claro, solamente cuando hablamos de consumido, porque cuando vamos a hablar de drawback, para el drawback algunos términos son distintos a los que comúnmente se aceptan. Entonces tenemos este elemento. ¿Ya? Por ejemplo, vemos aquí en pantalla material consumido en la producción de mercancías importadas. O sea, son los elementos que sirven para crear otro producto, pero su elemento vector, su elemento principal es que este elemento se consume en la producción y para poderlo determinar correctamente necesitamos del elemento denominado el cuadro insumo producto. Si no, no podemos sacar, porque acá lo que vamos a medir son las cantidades y porcentajes. ¿Ya? El elemento es consumido. Muchas veces se puede asociar en algunos casos que ha habido excepciones por notas explicativas que el elemento ha sido mezclado, ¿ya? No necesariamente consumido. Ha habido excepciones de lo mezclado.
Entonces, esto pasa, por ejemplo, con los elementos que dicen que son aromatizantes, desinfectantes, bactericidas, ¿no? Los elementos se hacen una sola sustancia por el proceso de la mezcla y entonces lo que hay que determinar es precisamente cuánto es lo que realmente está incluido. Otros, o en otras opiniones consultivas realizadas sobre este caso, se refiere a los elementos que han creado a través de la producción, ¿ya? Entonces acá hace referencia estrictamente la valoración a los materiales que han participado en este proceso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte? Por favor, me dicen si se ha entendido esta parte y si lo has podido visualizar o visualizas en pantalla la PPT, ¿ya? La imagen de la PPT sobre esta explicación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me dicen, por favor, para pasar al siguiente elemento de explicación de esta casilla de valoración aduanera, ¿sí? Estamos en la casilla octava. Bueno, vamos a pasar a la siguiente casilla. De la casilla octava, hemos visto que el elemento incorporado, el elemento, el elemento consumido. Ahora vamos a pasar a otro elemento dentro de la casilla octava de los realizados. Dice realizado, que basado en las situaciones, por ejemplo, de ingeniería, creación, perfeccionamiento, diseño y trabajo artístico, ¿ya? Entonces aquí la participación del elemento se basa específicamente en aquellos elementos de estudio en que permiten entender la utilización de un servicio, ¿ya? Y es por eso que lleva como elemento principal su formato B la palabra realizados, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo en pantalla del elemento. Vemos ahí, por ejemplo, la siguiente situación. Dice, ingeniería y creación y perfeccionamiento de trabajos artísticos, diseños y planos y croquis. Dice esta mención, especialmente realizados fuera del país de la importación, ¿ya? Por ejemplo, estamos viendo en la imagen la realización del proyecto o la realización del estudio de impacto de lo que sería, por ejemplo, una hidroeléctrica. Esta no es realizada en el país, sino esta es realizada fuera del país. Todos los elementos se realizan fuera del país. Por lo tanto, la realización de esta parte solamente se toma la prestación del servicio. Esta es la última parte del elemento de las prestaciones de bienes y servicios. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de esta explicación de los bienes y servicios y vamos a hablar de la palabra cánones y derechos de licencia. Ya, este es un punto muy sensible muchas veces para las personas que suelen importar productos y no suelen considerar dentro de ellos el elemento principal del derecho que se le confiere a un determinado bien que lo identifica por la marca. Y entonces, muchas de las mercancías sufren el embate de la detención y notificación del ajuste, ya sea por no haber declarado o no tener el derecho de distribución y venta, o simplemente
considerar al producto como parte de la imitación, ¿no? Por eso. Entonces vamos a hablar de los cánones y derechos de licencia para este caso. ¿Ya? La pregunta sería aquí entender qué se entiende como un canon o el derecho de licencia. Canon y derecho de licencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? Esto lo voy a asociar muy bien como una propiedad, ¿correcto? La propiedad. ¿Qué más? ¿Alguien más puede aportar algo? ¿Una idea? Jordi, Jeremy, Mabel, Yanira, Kiara, Romina. No confundamos en esta parte del formato C de la declaración que los cánones y derechos se aplican sobre los elementos que conllevan propiedad industrial y propiedad intelectual. O sea, quiere decir, hay que diferenciar la marca comercial del nombre comercial. Por eso es que en algunos casos la administración opta por detener una determinada mercancía cuando ésta supone que conlleva a un derecho en su utilización, presentación, distribución o creación. Aquí, por ejemplo, en el Perú, generalmente se aplica a las zapatillas, a los objetos, por ejemplo, que vienen en el mercado central, en especial ahí, y que tienen un signo distintivo. El signo distintivo quiere decir que sea un logo, un nombre, y entonces la entidad competente que ejerce su competencia aquí es Indecopi y da un pronunciamiento buscando si se ha violado, mejor dicho, el derecho de pagarle a la persona o de representación por su producto que tiene una marca comercial. Vamos a ver entonces la diapositiva de lo que es el canon y los derechos de licencia relacionados con la mercancía que son objetos de valoración. También queda mencionar que aquí, por ejemplo, está el tema de mercancías sensibles al fraude, ¿ya? Por ejemplo, los borradores, los bolígrafos, la zapatilla, los polos, las mochilas, por ejemplo, se ve acá en el país que sin ser importados por una empresa o por un comercio, aquí muchos productos, bueno, no hay un control exhaustivo en el mercado local, conllevan pues la aparición de que las mochilas llevan logotipos, imágenes de los dibujos animados que ya se dan por vía internet, ¿no? Y esto es considerado ya en términos locales, ¿ya? Eso se encarga otra entidad. Pero en el tema internacional, el ingreso bajo la importación, la aduana entonces realizará un control, ya sea de aforo o de reconocimiento físico, para determinar y consultar al importador si ha tenido o ha pagado los derechos correspondientes a la mercancía objeto de valoración. Voy a poner el ejemplo en pantalla para que puedan verlo. Y como ya sabemos qué es un canon o qué implica un derecho, vamos a ver cuál es la implicancia en el comercio frente a la determinación del acuerdo del valor del OMC. Vemos en pantalla. ¿Qué pueden ver? ¿Cuál es la imagen? Vemos en pantalla la imagen. ¿Qué es lo que ves en la imagen? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Y qué imagen? Muy bien. ¿Ya? ¿Y qué imagen conlleva? ¿O cuál es la figura que identificas? Muy bien, Jeremy. Muy bien, Kiara. Hello Kitty. Ya. Esto conlleva
La imagen comercial de Hello Kitty, sí, correcto. Y esto conlleva a lo que estamos planteando. El producto que ingresa tiene dos pequeños elementos a conocer. Primero, que está la imagen de un producto de marca reconocida, que tiene licencia, por ejemplo. Ya, eso es uno de ellos. Segundo punto, hay que conocer el nombre no comercial, sino el nombre técnico. Y el nombre comercial dista del nombre técnico porque la función de esto es utilizar unas grapas para con la presión que se ejerce manualmente sobre los elementos como son los papeles, cogerlos o en una determinada cantidad. Entonces, cuando nosotros vamos a clasificarlo, necesitamos conocer el nombre técnico de la nomenclatura para darle la correcta clasificación. Ya, esa es la parte de la clasificación. La nomenclatura no ve la clasificación, no ve el nombre, si lo llamas de manera comercial o técnica. La valoración lo que ve en este momento es la imagen que ha sido creada o puesta sobre este elemento llamado grapador, el elemento grapador. ¿Qué se examina? La condición de la venta. Se determina si es de uso personal o de uso comercial. Número dos, que si el elemento está relacionado con el objeto de importado. Sí, acá se ve que es la imagen de Hello Kitty en el producto llamado grapador que va a ser la acción. Número dos, y si no está incluido en el precio el derecho, porque este lleva una marca registrada y el símbolo, y este no ha sido declarado, entonces el importador tiene un problema. ¿Cómo te desligas del problema de la observación de un derecho, un canon? ¿Ya? De la manera más sencilla, ¿ya? ¿No te pasa que si ves una farmacia pintada de verde y amarillo, ¿en qué farmacia piensas? Muy bien. Ahora, si no dice Incafarma y la farmacia está pintada de color verde y amarillo, ¿qué supone? Para uno, la confusión, ¿no? Para una persona adulto mayor, cree que está comprando Incafarma. Y muchas personas que compran los productos no miran el voucher o boleta emitida. Y ese es un elemento. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Esa empresa, esa farmacia que ha colocado estos colores para llamar la atención y captar personas, muy bien, supone que no representa, porque acá desde el punto de vista de Indecopy, desde el punto de vista del consumidor, los colores pueden conllevar a una persona a equivocarse y a engañar al consumidor. Y es por esa razón que la aduana, cuando mira que tienes un borrador Faber-Castell, lo único que hace, lo más sencillo, es ver que el grabado sobre el producto no se va con el simple salivazo, digámoslo así, ¿no? Ponen el dedo, una sustancia, y se pasa sobre el borrador. Si el borrador, la marca colocada Faber-Castell, se va, entonces Bamba. Creo que tú acá en el Perú como niño has tenido tu borrador Faber-Castell de color rojo con azul, y que cuando borrabas en el cuaderno decías, el azul es para tinta y el color rojo es para lápiz, ¿no? Creo que es así el término, ¿no? Y tú lo utilizabas, entonces tú borrabas. Y tu papá te compraba un borrador porque confiaba en que la marca te daba un elemento principal, no es tóxico. Tú eres un niño, bueno, no ya lo eras un niño y no te permitía que como niño todo te lleves a la boca, ¿no? Algunos lo muerden, otros están jugando, se lo comen. Entonces, este elemento conlleva que las personas confían en las marcas. Y desde el punto de vista legal, aquí en el Perú, esto conlleva la utilización del derecho civil. Y hay una pena. Y hay una pena por la mala praxis de evadir. ¿Cómo te desligas? ¿Cómo puedes saber que un producto estás comprando? Bien, por la factura comercial, pues, por el documento emitido. No es lo mismo comprarle a un mayorista que comprarle al minorista. No es lo mismo comprarle a la fábrica que comprarle al distribuidor. Esas son una de las principales conclusiones con las que se tiene que llegar en el momento de la compra-venta. La mayoría de importadores nunca hace esto. Miran en la página web China o de un otro país, ya no hay que gustar toda China, y entonces dice, ah, caramba, qué bonito este producto, me gusta, se va a vender, sí, sí, pero y la imagen conlleva un derecho.
Entonces, como conlleva un derecho, conlleva que tienes que haber pagado por la utilización de ese derecho de la distribución o la venta, haberle pagado a la empresa por su derecho de marca. Bien, ¿se entendió la explicación? Vamos a pasar la otra diapositiva para mostrar lo que aduanas considera como valor también, ¿ya? ¿Se comprendió esta explicación, por favor? Me dicen, ¿se han comprendido la observación que tiene la administración frente a la importación de mercancías que tienen una imagen, logo, nombre o presentación? ¿Todo claro, Jordi, Jeremy, Mabel, Kiara, Yanira, Romina? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, Mabel, todo claro entonces, muy bien. Estamos viendo dentro de su formato B la casilla 82.4, por favor, ¿sí? Miren en su formato B, 82.4, cánones y derechos de licencia, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces en la siguiente imagen cómo es que se puede comprender el cálculo del canon o derecho de licencia aplicado a una mercancía. Acá, acá, ¿qué pasó con mi diapositiva? Se va. Bueno, vamos a decir que obtenido el monto establecido, sobre el producto, entonces discurren a agregarle a este elemento, disculpa que se me ha pasado la diapositiva, agregarle el valor de la mercancía, al producto observado. Por eso es que las zapatillas, los polos, las mochilas, todo lo que ingresa al país se pasa por la valoración y se va haciendo las observaciones que estamos haciendo sobre los productos que han sido presentados a despacho. Bien, ahora voy a ir a la parte final de la casilla de bienes y servicios, que es la casilla 82.5, cualquier parte del producto de la reventa, de la sesión de la utilización posterior, directa o indirecta, que revierta al proveedor. Ya. Uno de los elementos principales dentro de la valoración es que existen situaciones en que las personas nos dan los productos a consignación, las ofrecemos y si estas situaciones que se dan no se logran vender, entonces hacemos la realización de la devolución de los productos, ¿no? Y devolvemos el valor, el precio pactado y nos quedamos con el margen del producto como ganancia para nosotros. Esto es un aspecto dentro de los términos de venta que considera la OMC y lo voy a tratar en la siguiente diapositiva. Entonces dice acá, cualquier parte del producto de la reventa, de la cesión o utilización posterior, directa o indirecta, que revierta al vendedor. Vamos a ver si he colocado acá la imagen. Ya, ahí está. Ya. Hay tiendas comerciales, por ejemplo, acá me he puesto el precio de una zapatilla, ¿ya?, de esta marca, en el cual es ofrecido este precio, mira, a este precio. Y a este precio, esta mercancía que ha sido ofrecida, ha sido cedida a una empresa que lo pueda revender, que lo pueda utilizar, que lo pueda promocionar y que de ella aplique entonces los márgenes de ganancias obtenidas por la venta, la cesión o utilización y que solo se considera para este caso de la valoración el precio acordado como beneficio de quien le suscribe al que lo va a representar en la venta. Nada más. Eso es todo. Acá estamos hablando entonces de la prestación de servicios. Por eso esta parte trata de bienes y servicios, y aquí estamos hablando exclusivamente de los servicios. Dice, el valor
de cualquier parte del producto, de la reventa, cesión, utilización posterior de las mercancías. Posterior quiere decir que las mercancías ya ingresaron, ya fueron declaradas, ya están en el mercado local, y estas mercancías, entonces, ya siendo importadas, puedan devolverse de manera directa o indirecta al vendedor. Y esta es la observación que hace la última parte de la sesión de la valoración de la casilla 8.2 del formato B, de los bienes y servicios. Ya sé, hay muchos productos que nos lo ofrecen y que podemos entender cómo es el juego de las empresas, por ejemplo, de representación directa de sus productos. Vamos a ver ahora la otra parte que se llama los gastos de transporte en los acuerdos del valor del OMC. Aquí no vamos a referir exclusivamente, por si acaso, vamos a mirar, vamos a ir al formato y nos vamos a ir a la casilla 8.3, ¿sí? Vamos a la casilla 8.3 que lleva por título gasto de transporte, ¿ya? Y van a ver en el documento que solamente tiene dos subdivisiones. Y lo voy a asociar con esa parte de la lectura del texto y comparándolo con la DAM. Me dicen por favor si ya están en el formato de declaración, formato B, casilla 8.3, si tienes a la mano tu documento en la casilla número 2. ¿Ya? Vamos a hacer la comparación. Bien, voy a dar lectura al numeral 2 que ves en pantalla, y a la vez que yo tengo doble pantalla, visualizo el formato B y vamos a ir explicándote. ¿Ya? Quiero que haga lo mismo. Quiero que tengas en un lado, si estás en un laptop o en tu ordenador o en tu tablet, bueno, si tienes la capacidad de tu celular de proyectar doble pantalla o tres pantallas, entonces vas a seguirme de la siguiente manera. Leo lo que ves en pantalla aquí, que estoy trabajando contigo, y te voy mencionando la DUA, formato B, casilla 8.3, para hacer la comparación. Dice la lectura de acá. En la elaboración de su legislación, cada miembro dispondrá que se incluya en el valor en aduanas o se excluya del mismo la totalidad o una parte de los siguientes elementos. Ya. Vamos a comprenderlo de esta manera. Cuando una empresa de transporte decide realizar la acción de la actividad del envío que hemos comprado a una persona o empresa en otro país, entonces supone determinadas acciones de su prestación de servicios y en el cual van a estar implicados algunos recargos por ello. Entonces, ¿quién dice la OMC? La OMC en su literal A, B y C plantea lo siguiente. En esta parte de la casilla 8.3 del formato B, solamente se implica el literal A y B del documento del acuerdo del valor del OMC que ves en pantalla. Porque el punto C, que ves en pantalla aquí, quiero que vayas a la casilla en el formato B en la casilla 8.4. Si lo tienes impreso este documento, sería bueno que lo marques y sepas dónde se ubica cada elemento de tu DAM. La casilla C, literal C, en pantalla, tiene correlación con el formato B con la casilla 8.4. El literal A y B, que ves en pantalla, se relaciona con las casillas 831, 832. Me dices, por favor, si me estás siguiendo, o si no has entendido, para volver a explicar esta parte que voy a ampliar.
Bien, Mabel, de acuerdo. ¿Alguien más que tenga dudas, por favor, me dice? Para volver a explicar, porque voy a entrar a una explicación un poco más larga. Mabel me ha comunicado que esta parte no la está comprendiendo. Quiero saber si usted, Jeremy, Jordi, Kiara, los demás la van comprendiendo, ¿sí? Muy bien, Jordi, ¿de acuerdo? Ya van 2. Somos en total, creo, como 6. Aquí ya, más de la mitad para poder explicar. Igual, si hubiese uno, yo explico. Pero quiero saber si todos han comprendido. Bien, Kiara. Bien, Jeremy, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicar. En pantalla, lo que ven ustedes es el documento que yo les he enviado. Y lo voy a relacionar con el formato B. Quiero que me digan si tienen a la vez o a la mano, ya sea en un tablet o ordenador, el formato B, para que lo comparen. Ya, vamos a comparar ambos lados. Tenemos en pantalla la exposición del numeral 2 del documento que ha sido enviado, acuerdo al valor, y en otro debes tener la imagen del formato B, ¿de acuerdo? La imagen. Si estás en un laptop, levantas y pone varias pantallas y puedes visualizarlo de esa manera. Entonces yo digo que el literal A y B, que ves en pantalla, se relaciona con las casillas 831 y 832. Me dice por favor en el formato B a qué me estoy refiriendo con la casilla 831 y 832. Si tienes el formato B descargado, o lo tienes ahí, ¿eh? Muy bien, gasto de transporte, muy bien. Ahora la pregunta sería, quiero que observen, ¿cuál es la diferencia entre la casilla 831 y 832? Correcto, Jordi, muy bien. ¿Qué más? Los demás, por favor, quiero que me digan cuál creen ustedes que es la diferencia en el formato B de la casilla 831 y 832. Ya. Muy bien, ya, muy bien, la apreciación de todos es muy buena. Voy a mencionar lo que han comentado todos en el chat para dar una explicación sobre esta parte que dice la OMC. Los gastos de carga y transporte es igual, me dice Yanira. Kiara me dice los gastos de manipulación de la mercancía. Jordi, los servicios que brindan. Ya, muy bien. Sí, cuando nosotros nos envían nuestras mercancías deben pasar por situaciones como la carga, la descarga, la manipulación, la selección, el envío, etc. Entonces, estas disposiciones de los servicios que se dan
ya sea también del envío de nuestro documento de transporte, ejemplo, la impresión y el envío del documento de transporte, suponen que la OMC dice que cada miembro dispone en que se incluya o se excluya los conceptos de la aplicación A y B. Vemos el A acá en pantalla, dice, los gastos de transporte de mercancías importadas hasta el puerto lugar de importación se dan cuenta que es idéntico a la casilla 831 y el siguiente a la casilla 832, ¿no? Quiero que se den cuenta. Lo que proyecto en pantalla es igual a lo que está en la DAM. Miren. ¿Se han dado cuenta? El 831 y el 832 es idéntico. Ya, como es idéntico, Perú ha considerado que estos dos elementos se incluyan aquí, se incluyan en el formato B, se incluyan. No ha excluido. Lo que se ha excluido es que el C está en la casilla 8.4. Quiero que mires en tu formato B que ha creado otra casilla, que es la casilla 8.4. Quiero que lo mire por favor en el formato B y me lo digas. Sí, solamente en la casilla 8.4, como dice Jordi, solamente mencionará los gastos o pagos por el concepto del seguro. No lo mezcla con los gastos de transporte. El Perú le da una casilla especial y dice 8.4 seguro. Ahora, hacemos un alto y recordemos la enseñanza de las primeras sesiones. Hemos dicho el valor FOB, el flete y el seguro, ¿de acuerdo? Valor FOB, flete y seguro conforman valor en aduanas. Hemos dicho ya en diapositivas anteriores que el valor FOB y el flete son obligatorios. Y el tercero, el seguro, es facultativo. Dígame, por favor, si no han recordado esta explicación anterior. La acabo de mencionar, ¿sí? Muy bien, Jordi, Jeremy, Yanira, Mabel, Kiara. ¿Recuerdan la explicación? El valor FOB, el flete y el seguro conforman el valor en aduanas. Los valores obligatorios son el valor FOB y el flete. Y lo facultativo es el seguro. Ya. Ahora, estamos hablando de que son obligatorios tanto el 831 y el 832 del formato B. Entonces vamos a aclararlo. Para poder entender esta situación que se da, vamos a tener que imaginar, ya que de repente no hemos hecho la acción de importar, de que la casilla 831 dice gasto de transporte desde el lugar del embarque hasta el lugar de importación. Ahora, quiere decir lo siguiente. Cuando hemos comprado algo, especialmente esto se aplica, la casilla 831, se aplica sobre todo al tema del flete, del tipo de flete. Hay un tipo de flete donde pagamos por cargarlo y descargarlo. Y hay fletes que no pagamos por cargarlos y descargarlos. Entonces, el 831 te dice que los gastos de transportarla desde el lugar del embarque hasta el lugar de importación tiene un ámbito más amplio que el 832. El 832 dice gastos de carga, gastos de descarga, gastos de manipulación y destino y otros gastos de entrega hasta el lugar de importación. Supone ya determinados servicios de una manera más específica. Esto lo vamos a entender porque cuando recibamos las importaciones en el país, pues de acuerdo al tipo de Incoterm y el tipo de flete, bueno, creo que eso es en logística que se enseña, aquí FIO, LIFO, que son formas abreviadas de los servicios cuando se tienen fletes, entonces estos son considerados bajo las acciones específicas de la carga y descarga. Ahí está, en pantalla también he puesto lo mismo, ya acabo de correr la diapositiva. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a concluir esto? Lo vamos a concluir en ayuda determinando cuáles son los gastos que conforman parte de este elemento. Y lo vamos a sacar de los elementos como el documento de transporte y el documento comercial del aviso de llegada, que son documentos que nos van a permitir deducir qué acciones por pago realizados se dieron esto de la carga, la descarga, la manipulación. Pero este problema no nace en el ingreso de una mercancía,
sino que nace en la negociación establecida de la compra-venta de las mercancías, ¿ya? Esta situación. Esta situación en las agencias de aduana lo verán ustedes verificando los gastos y pagos que se ha realizado y que menciona en el documento aviso de llegada los pagos a realizar por los vistos y el handling u otra emisión de información que se haya emitido para el importador. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Esta parte de acá la voy a explicar en la siguiente diapositiva que se llama el valor en aduana, ¿sí? Me dicen, por favor, si hasta acá todo está claro. Acá solamente estamos concluyendo que los gastos 8.31 y 8.32 son considerados obligatorios y que lo vamos a discriminar con el pago que se hemos realizado por el flete a través del documento de transporte y el documento del aviso de la llegada y otros documentos adicionales, ¿sí? Entonces voy a poner la siguiente diapositiva para dar inicio ahora a comprenderlo desde el punto de vista del valor aduanas. Sí, porque acá vamos a pasar entonces de golpe a la siguiente mención. Tienes en pantalla la continuación del tema en el cual vamos a tratar el valor en aduanas, ¿ya? Ya hemos visto lo que la OMC recomienda al Perú, ahora vamos a aplicarlo en el Perú, las disposiciones de la OMC. Hemos concluido en la lectura del artículo primero que hemos hecho en las sesiones anteriores, que el valor de transacción es el reflejo del valor en aduanas. Eso quiere decir que lo que hayamos gastado o pagado por una mercancía que hayamos importado y que haya llegado al país, entonces de él se desprende que es equivalente al valor en aduanas. Una de las preguntas esenciales para poder comprender los gastos de la casilla 831, 832 es preguntarnos lo siguiente que está en pantalla. ¿En qué momento del despacho aduanero se aplica o nace la valoración? Vamos a contestar esa pregunta con la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces vamos a poner esto en pantalla. Dice, la aplicación de valor en aduanas se aplica a la mercancía que realiza la importación y opta por el régimen de importación para el consumo. Pero hay que determinar los momentos que se aplican en el ejercicio del ciclo tributario aduanero. Quiere decir, jóvenes, que lo que vamos a hacer es reconocer tiempos, quiere decir, los momentos desde que compramos hasta el momento en el que llega la mercancía y nos notifique la agente aduana, la aduana o DHL u otra empresa que ya tiene la mercancía en el país. Entonces, bajo este supuesto, yo he creado una diapositiva simulando los momentos para poder encontrar en qué parte se da el valor en aduanas. Bien, me dicen si pueden ver la diapositiva y voy a empezar a explicar. Ya he hecho varios cuadritos para empezar a explicar esta parte. Me dicen si lo ven. En pantalla tienes los 3 escenarios que siempre recalco en la enseñanza del comercio, la valoración, la logística. Hay 3 escenarios. El escenario 1 es el lugar donde compras o llamado país de la venta. El segundo escenario es el del tránsito internacional. En él está la situación
de bajo qué medio ha venido. Modo aéreo, modo marítimo, modo terrestre. Y el tercer punto es el elemento de el país del destino o el país de la compra, donde se entiende como la llegada al país de mi mercancía. Ya están los tres elementos. Vamos a ir descartando. La valoración dice que se aplica a las mercancías objeto del pago de tributos. Es entonces que necesitamos entender que la valoración está aplicándose, mejor dicho, en el país del destino. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva para entender algunos momentos. Ya. Me dicen, por favor, si pueden ver esta diapositiva y voy a explicar la escala, cómo se da esta PPT, ¿ya? Me dicen si pueden verla. He puesto 3 momentos. Llegada, descarga y destinación. 3 momentos importantes. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Ya, muy bien. Tienes que considerar que cuando tú hayas hecho una importación, tienes que considerar en qué momento te encuentras, ¿ya? Esto va a la explicación para Mabel, para Jordi, para Jeremy, para Yanira, para Kiara, Romina, todos. Muchas personas que laboran en la agencia aduana van a saber que siempre el importador le llama, le comunica, le dice, señorita Kiara, ya llegó mi importación, por favor proceda a desaduanarlo. ¿Y cuándo me lo va a entregar? Le preguntaba. Entonces, el importador lo que está desconociendo son los tiempos. Las mercancías se consideran en llegada cuando ingresan al territorio peruano. Quiere decir, si la nave en la que viajan mis mercancías en un contenedor hicieron tránsito y en el tránsito ya arribaron al mar peruano del Grau, entonces se considera llegada porque ya está en el territorio peruano, pero la mercancía todavía no está a disposición del puerto o aeropuerto y mucho menos de la agente aduana. ¿Qué está pasando? Que el transportista está aplicando la transmisión de la información denominada manifiesto de carga. Luego de ello, se determina el tiempo es distinto en el modo y medio si lo está aplicando con un transportista naviero o aéreo, ¿de acuerdo? Ahora, la descarga. Una vez que han transmitido, la aduana le concede al transportista poder descargar. Entonces, la descarga puede darse en 2 lugares. En el puerto o aeropuerto o conocido como el punto de llegada, o la mercancía hace su ingreso directamente a un depósito o almacén, como lo conocemos en los términos aduaneros. Entonces las mercancías pueden ser conducidas o llevadas o dejadas, ya sea en el depósito de RANSA, depósito TPP, depósito de IMUPESA. Y entonces hay 2 lugares. No es lo mismo que una mercancía espere en el punto de llegada, terminal portuario, terminal de carga aérea, que espera en un depósito como el que mencioné anteriormente. ¿Sí? Ya, me dicen si han entendido la idea, ¿ya? Voy por la idea. Llegamos, descargamos, ¿ya? Me dicen, por favor, si están entendiendo la idea. Jordi, Jeremy, Kiara, Mabel, Romina, Yanira, ¿están entendiendo la idea? Estamos viendo los tiempos, ¿ya? Estoy considerando los tiempos. Ahora, una vez que la mercancía ha descargado, encontrándose en el punto de llegada o el almacén,
Hay la situación siguiente que es la que va a proceder, de ambos puntos, puede ser. La de determinar qué es lo que vas a hacer, se llama destinación aduanera, y proceden a notificarle a la aduana que la mercancía ya se encuentra aquí en el Perú. Bueno, ahora, para entender esta parte de la notificación, o sea, de la numeración que realizamos hacia la aduana, hay que entender que esta parte de la numeración tiene un elemento importante que va a variar, que se llama el elemento de la modalidad de despacho, que es la modalidad de atención. Quiere decir que no es lo mismo anticiparla que diferirla. Ahora, luego de determinar la destinación de ella, o sea, enunciando a la aduana que ya la mercancía se encuentra y la aduana ya sabe, identifica la mercancía y al importador, se evidencia que piden que se cancele el pago o se garantice el pago de las mercancías que hemos comprado en el exterior. Aquí en pantalla, por ejemplo, tienes las denominadas modalidades de despacho que se aplican aquí en el Perú, que es la modalidad anticipada y la modalidad diferida. La anticipada actualmente en el Perú es la modalidad obligatoria que se ejerce sobre mercancías cuyo valor es mayor a $2.000 y en el caso de los diferidos cuyo valor sea menor a los $2.000. Entonces, quiere decir que las mercancías dependen mucho de estos dos tipos de acogimiento para ser enunciadas, para ser mencionadas a la aduana. Ahora, vemos en pantalla lo siguiente. Me dicen si pueden ver en pantalla, he hecho una captura de un despacho para que pueda explicarlo lo que estaba antes. ¿Ya? Me dicen si pueden ver, es la captura de un despacho. Sí, Jordi, muy bien. ¿Los demás pueden visualizarlo? Jeremy, Mabel, Yanira, Kiara, Romina. ¿Pueden visualizar en pantalla? Como ven en pantalla he colocado dos flechas. Una señalándola, la fecha en que se numera, quiere decir la fecha en la que se notifica la modalidad de atención. En este caso, se está mostrando que la mercancía, voy a hacer un zoom para que podamos verlo así que no se ve claro, que la mercancía fue notificada a la aduana el 12 del 2 del 2020. El 12 del 2 del 2020. O sea, eso se llama como, se le dice en jerga, la numeración de la DAM. Y debajo hay otra flecha que señala la modalidad y despacho. Y lo que le comenté era lo siguiente, pues, ¿no? Que le han aplicado una modalidad diferida. ¿Qué quiere decir? Es lo siguiente. La valoración se aplica específicamente cuando le decimos a la aduana a través del envío de información virtual que queremos proceder a nacionalizarla. Quiere decir que procedemos a que las mercancías sigan el curso de la observación del canal de control de la aduana y determinen su salida. Por eso que de la numeración a la cancelación solamente hay un breve día.
Paso a la siguiente diapositiva para poder ver. Entonces, ¿qué indicios o criterios produce la valoración? Primero, hay que tener en cuenta el país del origen, porque hay países que se consideran que las mercancías están subvaluadas, ¿ya? Tienen subvención y el precio es el elemento del reflejo de que las mercancías no pueden tener ese valor. Segundo punto, el costo de la distribución física internacional. Quiere decir cuántos modos y medios de transporte y los servicios de operadores has utilizado para que tu mercancía venga al país. Tercer punto, discriminar los elementos que suponen que están relacionados directa o indirectamente con tu mercancía. Punto número 3. Punto número 4 y el punto, digamos, de apoyo de la administración sería el punto del sistema de verificación de precios. Quiere decir que la administración ya tiene una correlación de lo que puede un producto costar aquí. Por eso que he considerado 4 puntos principales. El país donde vas a comprar, el costo que conforma la distribución y los valores que tiene la administración de aduana con respecto a las mercancías que ingresan. ¿Alguna duda con estos puntos, por favor? Ah, ya, muy bien, Jordi. El SIVE significa el sistema de verificación de precios. A ver, muy bien. Ya, muy bien. Bueno, vamos a explicar de nuevo. Vamos a retroceder la diapositiva. Y acá digo, por ejemplo, cuáles son los indicios o criterios que produce la valoración. ¿Dónde parten los indicios o criterios de la valoración? Primero, en el país que compras, ¿no? Si los productos están subvencionados, quiere decir que si están demasiado baratos en el precio. Punto número 2, los costos de la distribución física internacional. El tercer punto, cuáles son los gastos, pagos y recargos que realmente se implican con el gasto de transporte, el gasto del valor FOB. El seguro es un término optativo. Y número cuarto, el sistema de verificación de precios. La Administración de Aduanas registra todas las mercancías que ingresan al país. No lo hace de manera general, sino de manera individual. Quiere decir que si hoy compras a valor de 10, la Administración de Aduanas, si tú declaras que tienes un valor menor, por ejemplo 6 o 7, la aduana te estaría comunicando diciéndote que los valores de registro que tiene es superior al valor que tú declaras y que por tanto te pide que por favor demuestres por qué te ha costado a menos que a ellos en los registros, porque no eres el único. Pueden haber varios importadores que también estén comprando y entonces la aduana empieza a comparar y notifica al que tenga el valor más bajo, ¿ya? Eso se denomina como el sistema de verificación de precios. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Me dicen por favor si han entendido esta parte de la explicación. Estamos en la parte de la explicación de los puntos que debes considerar para la importación cuando la valoración va a ser el elemento de observación. ¿Sí? País de origen, dónde compras, qué país, qué continente, los elementos que suponen desde el inicio de la compra hasta la llegada, quienes han intervenido, agente de aduana, almacenes, transportes, comisionistas, tipo de proveedor, etc.
Tercer punto, identifica los que van a pertenecer al gasto del FOB, al gasto de transporte y lo que optativamente hayas tomado frente al seguro. Y el cuarto punto, el sistema de verificación de precios. ¿Todo claro? Me dicen si han entendido, porque voy a seguir explicando estos temas más adelante con las diapositivas que tengo preparadas acá, ¿ya? Toda esta información es introductoria para esta parte del valor en aduanas, porque el documento es el que yo he colocado aquí, alguna información, y la voy a ir explicando. Ahora sí vamos al Perú. El valor en aduanas. El valor en aduanas, supone que es la conjunción de elementos como la compra, el valor FOB, el flete del seguro. Lo tienes eso en el formato A y en el formato C. Pero ¿cómo ha sido los antecedentes del Perú? El Perú entra en vigencia con la OMC en el año 94. Pidió una moratoria de 5 años porque no podía adecuarse todavía. Se le vence el plazo, el 31 del 3 se adiciona, le dan el plazo de vencimiento y la aduana peruana se incorpora a la OMC y entra en el proceso del acuerdo de la OMC el 1 de abril del año 2000. ¿Ya? 1 de abril del año 2000. ¿Cuál es el marco legal para entender la importación aquí? La decisión de la CAN, la 531, la decisión 379, el procedimiento específico, bueno, los procedimientos siempre varían, por si acaso, las versiones para aplicar al régimen de importaciones, y la INTA, que contiene las precisiones normativas específicas sobre la atención. Estos son los documentos que implican, como le decía yo en el comienzo, la valoración aduanera. Usted tiene el documento general de la OMC en el que se cumplen las disposiciones de la valoración con todos los países. Cuando un tema resalta y se hace un poco complicado el tema para poder determinar una opinión, entonces los marcos legales que tiene la OMC para todos los países es las opiniones de consulta, los comentarios, las notas explicativas, el estudio de caso y los estudios de manera general para el caso de una consulta sobre la aplicación del valor que puede ejecutar la aduana. Y para terminar, vamos a quedarnos acá en la parte de la introducción. Esta parte de la introducción, por si acaso, está en el preámbulo de tu documento de acuerdo OMC. Dice acá, el valor en aduana es un concepto obligado para determinar la base imponible. Mejor dicho, todo el que importa está obligado de alguna manera a pasar por el tema del valor en aduanas. ¿Qué es la base imponible? Los porcentajes que nos cobran cuando ingresan nuestras mercancías al Perú. Dependerá mucho del valor de la compra determinarte si te aplicamos el 0%, el 6%, el 11% o el 4%. Y por excepción, a algunos se les aplica el 0 y el 4%. Dice además la diapositiva, de aquellas mercancías que sean importadas, es decir, que aquellas mercancías que tienen por objeto ser consumidas o vendidas, o sea, por eso dice importación para el consumo. Y debemos entender que la regulación por la que se rige el Perú para aplicar la valoración es el acuerdo de la OMC. Luego vamos a ver, no, acá me quedo, porque vamos a ver la hora. Vamos a ver en qué hora estoy, ya casi me salí de la hora. Ya, vamos a ver en la siguiente sesión de clases la diferencia del valor en aduanas y el valor CIF, ¿ya? Dejo en pantalla esto para poder terminar y pasar ya al día siguiente a explicarlo.
vamos a hacer la aclaración importante de lo que significa la aplicación del valor en aduanas de la OMC, que hemos estado explicándolo, y el Incoterm de la Cámara de Comercio Internacional, ¿ya? Bien, los dejo hasta aquí entonces. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Continuaremos con este tema. Aquí hay algunos ejercicios y algunos análisis de casos para realizar, ya que en las primeras sesiones tú ya tienes toda la base teórica. Bien, entonces me quedo hasta este punto. Muy bien, nos vemos Jeremy hasta la siguiente sesión de clase. Nos vemos Jordi, la siguiente sesión de clases. Mabel, Romina y Diego. Si hay alguna pregunta me lo dicen, por favor, para poder explicarles antes del cierre ya de la sesión. Espero que haya sido claro, he tratado de explicar todo. Como les decía Jordi, el CIBET es sistema de verificación de precios, ¿no? Compara todo lo demás. Bien, Diego. Bueno, ya está bien, Jordi. Nos vemos entonces hasta la siguiente sesión de clase. Bien, Diego, nos vemos hasta la sesión siguiente de clase, ¿sí? Muy bien, nos vemos Jeremy, nos vemos Mabel, Yanira. Sí, bien, nos estamos viendo, nos vemos. No olviden, por favor, estar leyendo ese texto del acuerdo de valor del MC para podernos entender, porque el tema es un poco largo, ¿sí? Bien, nos estamos viendo entonces. Nos vemos hasta la siguiente sesión de clases aclarando sobre los puntos del valor en aduanas y de los Incoterms sobre el tema de OMC, valor en aduanas. Bien, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. No olvide, por favor, estar leyendo. La siguiente sesión de clase estaremos tratando ya tengo 3 casos ahí y alguna aplicación de suma del valor en aduanas, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos con todos hasta el día viernes, que es la siguiente sesión de clases. Muchas gracias. Nos vemos. Pasen un buen día.